Departamentalización, como estaba diciendo, se divide en tipos de departamentalización, que es el funcional, que es el que se divide por funciones, la redundancia, y el siguiente es el por productos, que se agrupa de acuerdo a la línea de productos que tiene la empresa. El siguiente es área geográfica, que tiene una unidad de negocio dispersa por cada unidad geográfica que tenga en un país o en una región. Por clientes, que va tomando como base los clientes o que los empleados atienden. Por ejemplo, en una tienda de ropa pueden atender a mujeres o varones o niños, dependiendo del tipo de clientes que tienen, o un banco o el tipo de cuentas que abren. Por canales de distribución, el tipo de canal que usan para poder distribuir los productos. Y bueno, las funciones y responsabilidades de la organización es la unidad de trabajo específica y personal. Siguiendo, vamos con la integración de personal y su proceso, que está dividido en planificación de los recursos humanos. Bueno, dentro de la planificación de recursos humanos existe una necesidad sobre personal que se necesita en la empresa. Entonces se hace un análisis del puesto, se hace una descripción del puesto, a las cuales llevan funciones y responsabilidades que va a desempeñar el trabajador a contratar, y se plantean también requisitos sobre el puesto. Y esos son los requisitos intelectuales, requisitos físicos, habilidades, actitudes y valores, condiciones de trabajo. Y bueno, dentro de la planificación también está el equilibrio, el futuro, la reclutación o despido, o la formación de los empleados. Partiendo del proceso, siguiendo con eso, vamos al reclutamiento. Existen dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo, que tienen sus ventajas y desventajas cada uno. El interno tiene como ventaja que es mucho más fácil conseguir un trabajador ahí, porque ya está dentro de la empresa, y bueno, es menos costoso. Entonces lo que se hace es promocionar al personal o transferir al personal. Y en el externo, bueno, eso lo realizan, se terciariza, ¿no? Se hace el outsourcing de la parte de reclutamiento, que hay muchas empresas que lo realizan. Y bueno, dentro de esto se hace la promoción del personal o la transferencia del personal. Dentro de los medios de reclutamiento que se usan en el reclutamiento, existen los avisos de periódico, las empresas particulares, los contactos con institutos y universidades, otras empresas, personal recomendado, base de datos que pueda existir de la empresa, candidatos espontáneos o carteles de avisos visibles. En la parte de selección de personal, se realiza primeramente una entrevista inicial, que puede ser un cuestionario o también una observación directa. También puede ser una entrevista individual, grupal o entrevista con el supervisor directamente. Después se sigue con la llenada de solicitud. Posteriormente se realiza la prueba del empleo, que puede ser oral, escrita o de realización. Después la entrevista amplia y la investigación de los antecedentes, que como condicionante está una oferta de empleo condicional, ¿no? Seguido de esto se hace un examen físico médico, y por último la oferta definitiva del empleo. Después de esto se realiza la inducción. Bueno, la inducción se realiza un programa, ¿no?, para poder producir al nuevo empleado a la empresa. Se le da la bienvenida, se le da conocimiento de la empresa, se le da a conocer las políticas generales de la empresa, la presentación ante los compañeros, que es muy importante, la inducción del puesto. Se le da el nombre del puesto, el objetivo que tiene el puesto, las funciones, sus responsabilidades, los estándares que debe desempeñar y los aspectos generales, ¿no?, dentro de su cargo. Después sigue la dirección, que es el siguiente proceso, que está dividido primeramente por la toma de decisiones, en la cual existen divisiones programadas y no programadas, y la racionalidad de toma de decisiones.
en el cual sale la racionalidad acotada, la información incompleta y la elección satisfactoria. También para poder hacer una toma de decisiones racional se fija una meta, ¿no? Se tiene claro los cursos de acción, se reúne la información requerida para poder tomar la decisión, se posee la capacidad de análisis y evaluación de las alternativas que se tengan para poder llegar a una mejor solución. Después está la motivación. La motivación, bueno, para escribirla cíclica, es parte de la necesidad del empleado que impulsa la acción, busca un objetivo, genera esfuerzo. Dentro de la motivación existen teorías. Una de ellas es de Abraham Maslow, ¿no? Que nos dice, dentro de la pirámide existen necesidades externas y internas. Las externas son las de seguridad y fisiológica. Las internas son las sociales, de reconocimiento y autorrealización. Otra de las teorías que se menciona dentro de esto es la teoría de factores de Hesburn, que es los motivadores: el logro, el reconocimiento, el crecimiento y desarrollo personal, la responsabilidad del deber y el reconocimiento. Y también la parte higiénica, que es la parte de administración de política, la calidad, la supervisión de relaciones, remuneración y condiciones, ambientes físicas del lugar, ¿no? Que más que todos decían que la parte higiénica se refería a lo mínimo que debería contar la empresa, aunque debería contar la empresa. En sí no lo motiva, pero es lo mínimo que debe contar el empleado para poder desempeñar bien su trabajo. Y también está la teoría de X y Y, que es de McGregor, ¿no? Que yo mencioné, que es el empleado X y el empleado Y. También está la teoría de necesidad de McClelland, que es el logro, poder y afiliación. También dentro de dirección están los tipos de liderazgo y los tipos de liderazgo. Está el autocrático, democrático, liberal o laissez-faire, liderazgo transformacional y transaccional. Dentro de esto también hay teoría. Está la teoría del hombre, de los rasgos conductuales, de contingencia situacional, y la teoría de la ruta y meta, que tiene como tipo de liderazgo el liderazgo de apoyo, el participativo, instrumental y orientado. Hay otra teoría que habla que se llama situacional, de Hesburn y Blanch, que habla también del liderazgo directivo, persuasivo, participativo y delegador. Existen otros tipos hay varios autores, ¿no?, que hablan de los tipos de liderazgo que existen, que no los puse porque iba a ser demasiado amplio. Y nos pasamos a la parte de comunicación. Y la comunicación se divide en la parte ascendente, que es a los subordinados o superiores; la descendente, que se lleva a cabo de manera oral y escrita; la horizontal, que es entre áreas o departamentos. Y también nos dice que hay habilidad de comunicación, es la habilidad de comunicación para los gerentes. Bueno, existen varias estrategias, ¿no?, para poder llevar a cabo una buena comunicación dentro de la empresa, que es la confraternización entre empleados, ¿no?, para que exista una buena comunicación entre áreas, para que puedan desarrollar bien su trabajo. Y por último está la supervisión, que es diseñar y evaluar, ¿no?, todo ya mencionado. Seguido de esto está el control, que se divide en tipos, que es el control interno y externo. El control interno lo realiza la empresa, ¿no?, como parte interna, los procesos que se llevan a cabo, y el control externo lo realizan peritos, ¿no?, que son los encargados y ya tienen experiencia en esta área del control externo, que pueden realizar auditorías. Bueno, uno de los controles externos que se realiza en la ISO, de los pasos que se realizan, es que hay un control, una auditoría interna y externa para poder tener la ISO, ¿no?, para la certificación. Bueno, también se puede mencionar esto, ¿no?, que la auditoría externa que se le hace para poder otorgarle la certificación 9001, que es la que mayormente certifican. Bueno, dentro del control se encuentran los establecimientos de estándar, que pueden estar realizados por patrones de cantidad, de calidad, de tiempo, de costo.
que pueden ser varios, ¿no? Se pueden realizar distintos tipos de mediciones, de indicadores para poder medir de manera exacta lo que se va a desarrollar dentro de la empresa, sea una empresa industrial, comercial o de servicio. Y bueno, seguido de esto está la medición de estos indicadores. Dentro de la medición está la observaciones personales, reportes estadísticos, reportes orales, reportes escritos que puedan contener toda la información. Seguido está esto, la comparación, que o está la aceptación por tolerancia y el rechazo. Una acción correctiva, seguido de esto, que en caso de que todo esté marchando bien, bueno, no se hace nada, ¿no? En el caso de que algo esté fallando, se hace una corrección en el desempeño, ¿no? Y también se hace revisión de los estándares que se han puesto. Bueno, según los autores, al control, según Terry, existe tres partes, ¿no? Que es el preliminar, concurrente y retroalimentación. Según Melinkoff, existe un control previo y un control posterior. Y bueno, dentro de las técnicas de control existen los estados financieros, auditoría financiera y auditoría administrativa. Y bueno, para terminar están las actividades importantes, ¿no?, que realiza el control, que es comparar los resultados reales dentro de los planes generales que se tengan, evaluar los resultados de desempeño de la empresa y dar medios efectivos para poder medir cada una de las operaciones y informar a los miembros de las responsables de interpretaciones y ajustar el control a la luz del resultado de control. Bueno, eso sería todo, Lisa. Muchas gracias, Marco. Dicen, disculpe, buenas noches. ¿Me puede anotar en su lista, por favor, para exponer? Alejandra Bravo. Muy bien. Eva Aparicio está. Después de la cuestión. Dice, Sí, Lisa, Reader. buenas noches. Sí. Miguel. Miguel. No, Amel. Reader. Dice. Ah, Reader. Reader, Amel, escucha. Muy bien. Ya. ¿Ya se puede ver el mapa, Lisa? Sí. Compañeros. Ya. Bueno, lo voy a quitar un poquito de... Ya. Bueno, buenas noches, licenciada y compañeros. Voy a dar una breve introducción de lo que vendría a ser la administración. La administración es un proceso de planeación, organización, integración del personal y control. Con ello se busca lograr la eficiencia en el logro de objetivos, combinando los recursos materiales y humanos de la empresa. Generalizando los conceptos de los diferentes autores de la administración, se llegó a la conclusión que la administración se realiza en un organismo social, es un proceso, es planear, organizar, coordinar y controlar, se realiza a través de las personas, busca alcanzar los objetivos de la organización de manera eficaz y eficiente. Reyes distingue 4 características de la administración: universalidad, especificidad, unidad temporal y unidad jerárquica. La universalidad se refiere, quiere decir que donde exista un grupo social, siempre habrá la necesidad de administrar los recursos humanos, materiales y de financiamiento, ¿no? Luego está la especificidad. La especificidad se refiere a que por más de que una empresa está compuesta por distintos departamentos o áreas, cada área o cada departamento o cada persona que ocupe una distinta área también administra.
En la unidad temporal se refiere, quiere decir que aunque cada uno de los elementos del proceso administrativo se da por separado, siempre habrá la necesidad de administrar también. Y por último, la unidad jerárquica se basa en que desde el gerente general hasta el último jefe siempre tendrá, siempre igual formará y siempre también administrará, ¿no? Hablamos del nivel jerárquico más alto, ¿no? Desde los jefes, los socios también administran. Las funciones de la administración engloba 5 etapas. Primero está la fase mecánica, que engloba la planeación y la organización. Y después está la fase dinámica, que engloba la integración del personal, la dirección y el control. ¿Cuáles son los beneficios de la administración? Los beneficios son que contribuye a conocer la razón de ser de la organización, identifica con claridad los objetivos y metas organizacionales, también reconoce las fortalezas y las debilidades e incorpora a los trabajadores mejor calificados. También aquí habla sobre la empresa. Primeramente, la empresa, se dice que la empresa es un grupo social en el que a través de la administración del capital y el trabajo se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. La empresa se clasifica de acuerdo a su actividad. Las empresas pueden ser comerciales, industriales, de servicio, micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo a su finalidad, pueden ser públicas o privadas. Y también, de acuerdo a su régimen jurídico, puede ser sociedad mercantil o también sociedad civil. Ahora, con esta breve introducción, le voy a hablar sobre la primera etapa o proceso de la administración, que vendría a ser la planeación. La planeación es la primera etapa del proceso administrativo y forma parte de la fase mecánica. Entre otros aspectos, a través de ella se establecen objetivos y metas y se definen políticas y procedimientos con la finalidad de funcionar como referentes de actividades que se realizarán en un futuro. Por medio de la planeación se puede diseñar estrategias que ayudan a cumplir los objetivos. Implica también el análisis, selección y determinación de recursos, considerando aspectos tanto internos como externos. También por medio de la planeación se hace el análisis FODA. El análisis FODA se usa como herramienta estratégica y se realiza con el apoyo de una matriz que permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas de la organización. La planeación se convierte en una actividad necesaria para iniciar un proyecto, ya sea de tipo social, cultural, de ciencia, deportivo, tecnológico o emprendedor. Se establecen acciones, estas acciones orientadas a lograr un buen uso y aprovechamiento de los recursos. De la misma manera, también se intenta identificar problemas o escenarios futuros que puedan afectar los planteamientos iniciales. Los elementos de la planeación, ¿cuáles son sus elementos? Son la misión, la visión, los valores, los objetivos, las metas, las metas, políticas, procedimientos, programas y presupuestos. Todos esos elementos vendrían a englobar la planeación. Después, por otro lado, la política vendrían a ser los principios para orientar la acción. Los procedimientos vendrían a ser la secuencia de operación o método. Los programas vendrían a ser la fijación de tiempo para cada acción. El presupuesto son los programas en los que precisan unidades y costos. La estrategia y táctica son los ordenamientos de esfuerzos y recursos para así alcanzar los objetivos concretos, ¿no? También por aquí está
De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice la planeación, el ámbito de la organización que abarque y el periodo que comprenda puede ser estratégica, táctica o funcional y operativa. La estratégica define los lineamientos generales de la planeación de la empresa. Generalmente es a mediano o largo plazo y abarca toda la organización. La táctica o funcional comprende planes más específicos que se elaboran en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa. También en la táctica funcional son planes detallados de cada gerencia para lograr planes estratégicos. Y la operativa se basa en que es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con la planeación táctica, se realiza en niveles de sección y operación. Su tarea consiste en la formulación y asignación de resultados y actividades específicas que se ejecutan en los últimos niveles jerárquicos. Todo eso vendría a ser lo que vendría a ser la etapa de la planeación. El siguiente es la organización. La organización, así en palabras cortas, es el proceso de crear la estructura de la empresa. ¿Cuáles son los elementos de la organización? O sea, ¿qué es lo que abarca la organización? Determina qué tareas hay que realizar, quién las va a realizar, cómo hay que agruparlas, quién es el jefe de quién y en qué nivel se tomarán las decisiones. Esas son como que las preguntas que vendrían a abarcar la etapa de la organización, ¿no? ¿Qué tareas hay que realizar? ¿Quién las va a realizar? ¿Cómo? ¿Quién y en qué nivel se toman las decisiones? ¿Qué más? Ya. A ver, toda estructura de una organización es la división del trabajo. El trabajo dividido, reducido y especializado permite al personal tener mejores resultados. La estructura organizativa basada en la jerarquización tiene dos direcciones. La primera dirección es el diseño de la dimensión vertical y la segunda es el diseño de la dimensión horizontal. El diseño de la dimensión vertical primero tiene la unidad de mando, la cual dice que un subordinado solo tiene un jefe, autoridad, el derecho de gerente de dar órdenes y que éstas se obedezcan. La delegación de la autoridad, esto quiere decir pasar la autoridad por un periodo determinado. También está la autoridad lineal, que quiere decir el derecho del gerente a dirigir un subordinado siguiendo la cadena de mando. La autoridad de staff, quiere decir la autoridad de un grupo de asesores que son expertos. Intervalo de control y quiere decir que un subordinado puede supervisar un gerente entre 5 a 8, depende de la empresa. Y la centralización y descentralización. Esto quiere decir la cantidad de autoridad que se tiene o que se delega. Y siguiendo con el diseño de la dimensión horizontal, está primeramente la departamentalización, que es el agrupamiento de las funciones y actividades en una unidad específica con base en su similitud. ¿Cuáles son los pasos para la departamentalización? Lista de funciones, clasificarlas, ordenarlas, especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación, realizar línea de comunicación, relación entre el tamaño y el tipo de organización de un departamento con las necesidades de la empresa. Los tipos de departamentalización son funcional, por producto, por áreas geográficas, por cliente, por canales de distribución, por proceso o equipo y por secuencia. Aquí también están los tipos de estructura. Los tipos de estructura están la simple, que la simple se subdivide en menos compleja y centralizada,
menos compleja. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Son negocios pequeños y tienen un solo jefe. También está la burocrática. Las ventajas de la estructura burocrática es que la ventaja es que la especialización del trabajo no hay duplicidad de funciones, y la desventaja es que no se aplica a grandes empresas. Después están las empresas semiautónomas, que quiere decir un gerente responsable de la empresa, el departamento por producto o área geográfica. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que se orienta en resultados, y las desventajas es la duplicidad de funciones y también su alto costo. Y por último está la estructura basada en equipos interfuncionales. Se descomponen en procesos clave y forman equipos donde premian el desempeño y capacitan e informan al personal. Después, aquí en la organización está la representación gráfica de la estructura. La representación gráfica de la estructura, aquí voy a hablar un poco sobre el organigrama, que es una representación gráfica y simplificada de la estructura formal que ha adoptado una organización. El organigrama presenta el organigrama horizontal, el vertical. También está el organigrama mixto, el organigrama radial, el circular, y la representación escalares. Eso vendría a ser la parte de organización. Ahora voy a pasar a la integración del personal. Voy a achicar un poco más. Ya. La integración del personal. La integración del personal es un recurso, es la fase, donde se analizan los puestos de la empresa para satisfacer los requerimientos del personal actuales y futuros. Aquí, en esta etapa de la integración del personal, es donde se habla también de el área de recursos humanos, que el área de recursos humanos es uno de los elementos más dinámicos y vulnerables al interior de la empresa. Quiere decir ya que ellos son los encargados de ingresar o de reclutar a las personas con más alto potencial para la empresa, ¿no? Y voy a acercarlo más. La integración del personal como fase del proceso administrativo cuenta con 4 elementos centrales, que son reclutamiento, selección, contratación e inducción. El reclutamiento son técnicas con la finalidad de atraer candidatos calificados y capacitados para cubrir las vacantes que se requieren. Tiene elementos, el reclutamiento hace el análisis de puestos, de revisión, y también hace la comparación, ¿no?, entre los candidatos. Existe el reclutamiento interno y externo, y también el reclutamiento en pequeños negocios. ¿Cuál es su finalidad del reclutamiento? Proveer en forma efectiva, oportuna y a menor costo, y los requisitos que el puesto impone a su ocupante. El proveer en forma efectiva y oportuna y al menor costo se hace mediante el suministro del personal. ¿Y cuál es el objetivo? Lograr objetivos de cada área, ¿no?, en cada área. Y los requisitos que el puesto impone a su ocupante, están los requisitos, los requisitos intelectuales, se le hace también requisitos físicos, actitud, valores, también condiciones de trabajo y las habilidades. Por otro lado, el segundo elemento vendría a ser la selección. La selección se hace mediante una lista, se elige a la persona que satisface mejor los requerimientos exigidos. Se centra en 2 aspectos: capacidad para aprender y forma de realizar las actividades. ¿Y cuáles son los instrumentos empleados en esta parte de la selección? Por lo general son la entrevista, la prueba de conocimiento, el test psicométrico y el examen médico.
Como tercer elemento está la contratación. La contratación verifica si las precisiones están siendo correctas o no. ¿Y cómo se hace, cómo se lleva a cabo el proceso de contratación? Se comunica al elegido y a los que no. Es importante comunicar a las personas que han sido elegidas, como también comunicar a las personas que no han sido elegidas para el puesto. Se hace la entrevista de contratación y se firma el contrato de trabajo, ¿no? Y también las responsabilidades, ¿cuáles son las responsabilidades del propietario? Son efectuar los trámites legales integración de expediente. Después está, como último, está el proceso de inducción. Esto quiere decir, el proceso de inducción se hace mediante el cual se acompaña al trabajador para que conozca la empresa. Aquí también se ven los aspectos que se trabaja en un programa de inducción. ¿Cuáles son los aspectos que se trabajan en un programa de inducción? Primeramente se tiene que dar la bienvenida, se tiene que dar el conocimiento de la empresa, cómo está organizada, se tiene que hacer las políticas generales, también se tiene que hacer la presentación ante sus compañeros y por último la inducción ya al puesto de trabajo. Como siguiente está la etapa de dirección. La etapa de dirección se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores y los subordinados. ¿Cuál es la importancia de la dirección? La importancia es que las decisiones que se toman y las decisiones que realiza impactan de forma, van a impactar de forma ya sea positiva o negativa en los resultados esperados. También se ejecuta lo planeado, se integran recursos a la empresa, se establecen, evalúan e implementan los controles. No es de relaciones, o sea, no se trata de solamente relaciones personales, sino que también se trata de ayudar a los demás, no se trata de centrarse en las relaciones personales, sino también en ayudar a los demás. Se debe tomar decisiones oportunas que generen ventaja competitiva. Todos esos puntos serían la importancia de lo que vendría a ser la etapa de dirección. ¿Cuáles son los elementos de la fase de dirección? Son toma de decisiones, motivación, liderazgo, comunicación y supervisión. Primeramente, en la toma de decisiones, Chavenato describe la toma de decisiones como el proceso de decisión. O sea, ¿qué es para Chavenato el proceso de decisión? Es realizar los cursos de acción disponibles y elegir la alternativa a seguir. Existen decisiones programadas y no programadas, y la racionalidad acotada, información incompleta y la selección satisfactoria. Todos esos puntos vendrían a englobar lo que vendría a ser la etapa de decisión. Como segundo punto o elemento está la motivación. La motivación dice que la motivación es clínica y parte de una necesidad que impulsa a la acción y genera un esfuerzo. Las teorías, ¿cuáles son las teorías sobre la motivación? Primeramente está la teoría de la pirámide de Maslow, donde habla sobre las necesidades, cuáles son las necesidades más importantes que tiene el ser humano, que está la fisiológica, la de seguridad, la social, necesidad de conocimiento y autorrealización. Luego tenemos la teoría de Herzberg, algo así, que habla sobre los motivadores e higiénicos. Su teoría se basa sobre los motivadores e higiénicos. Y también está la teoría X y la teoría Y de McGregor, que habla sobre, en esta habla sobre los empleados dedicados y los empleados no dedicados, ¿no? En palabras sencillas. Y por último está la teoría de la expectativa de Byrne. Como siguiente elemento está el liderazgo. El liderazgo, primeramente, ¿qué es ser líder?
El líder es una persona que conduce o dirige un partido político, un grupo social u otra actividad. Ahora, el liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. ¿Por qué es importante el liderazgo? Es importante porque desarrolla ventajas competitivas basadas en la productividad laboral, y en esta parte del liderazgo se ve la teoría del gran hombre, de los rasgos conductuales y de las rutas, metas y situacional. Estas serían las teorías que vendrían a englobar la parte del liderazgo. Ahora, por siguiente, está la comunicación. La comunicación es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Los elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje, codificación, el ruido, receptor, medio y la decodificación. La comunicación puede ser ascendente, descendente y horizontal. Y por último está la supervisión, que la supervisión ejerce la inspección superior en trabajos realizados por otro. Eso vendría a ser en la parte de dirección. Y por último está la parte de control. La parte de control, el control tiene la finalidad de medir, comparar y corregir actividades o procesos al interior y exterior de la empresa. Se debe realizar en todos los niveles de la empresa y se puede medir o comparar ya sea durante el proceso o al final del proceso. ¿Cuál es su importancia del control? Su importancia radica en que permite identificar en qué medida se está cumpliendo con lo planeado. También corrige fallas o errores existentes y las previene. Además de corregirlas, las previene fallas y errores, ¿no? Entonces corrige y previene. Su finalidad es reducir las variaciones que impacten en la rentabilidad e imagen de la empresa. ¿Cuáles son los elementos de la fase del control? Primeramente están los tipos de control, que son el control global, el táctico y el operativo. Y también otro elemento es el establecimiento de estándares, también la medición, se puede hacer por la medición, la comparación y la acción correctiva. Eso vendría a ser, licenciada. Todo. Muy bien. Los tipos de control. Los pasos de selección de personal, ¿me muestra, por favor? Claro. Selección del personal. Ahí, Ahí ¿qué está. pasa? ¿Qué pasa? Aquí. Ah, ya, aquí está. Oh. Bien, ahora sí. Ya. Gracias. Luis Zambrano. Buenas noches, Licen, compañeros. Ahorita les comparto.